Ok, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo nos encontramos hoy? Espero que vengan con ese ánimo, con ese deseo de aprender y no solamente, ser oidores, sino también hacedores de la palabra, ¿no? Porque recuerden, ¿verdad? La palabra de Dios se trata de poner en acción, de poner por obra lo que aprendemos, porque eso es lo que nos va a hacer crecer. Si no ponemos por obra lo que aprendemos, entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos nosotros madurar en Cristo? Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esta prédica, de hecho es una prédica especial. Hoy estaré hablando, de hecho he titulado este sermón, La obra maravillosa del arrepentimiento y el agua y bautismo en el agua, Lo voy a repetir. La obra maravillosa del arrepentimiento y el bautismo en agua. Esta es una prédica que la he decidido predicar porque muchos de aquí se estarán bautizando, si Dios nos lo permite pronto, tal vez para el próximo domingo. No estaremos en servicio. Pero espero que esta prédica, para muchos que nos ven a través de las redes sociales, también ustedes puedan entender de lo que se trata, ¿no? El arrepentimiento y el que va acompañado con el bautismo en agua. Por eso quisiera que me acompañaran, a ver qué tan rápidos son ustedes, si ya están tan conocedores de los libros de la palabra de Dios. Y voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Hechos, capítulo 2, versículo 37, 38. Vamos a ver con un amén. Vamos a ver. Yo lo puse como siempre porque no me ganen. ¿Quién dijo amén? Amén. Ay, qué caray, eso es bueno. Oigo páginas ahí dándole vueltas. ¿Qué pasa? Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. El tema lo he titulado La obra maravillosa del arrepentimiento y el bautismo en agua. ¿Están listos para que me sigan o todavía no están listos? Listo, bueno. ¿Todos? ¿Todos están ahí? Perfecto. Dice en el versículo 37 y 38: Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Después del sermón, recuerden del día de Pentecostés que pensaban que estaban ebrios. Digo, no, estos están borrachos. Y Pedro se levanta y dice: no, ¿cómo creen? Son las 9 de la mañana, esto no es así. Ya después que les da ese gran sermón, tan fuerte, tan profundo, que los que estaban escuchando el mensaje recibieron ese impacto profundo que llegó hasta los tétuanos de sus huesos, tan adentro, que conmovidos dijeron, ellos exclamaron, dijeron, dice, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Esa conmoción que tenían, se sintieron tan mal porque Dios había puesto en ellos ese arrepentimiento verdadero. Lamentablemente muchas personas han confundido el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, con las emociones, los sentimientos, porque muchos han venido a las congregaciones, a las iglesias, heridos en el espíritu, heridos por el maltrato que pasaron, sufrieron, sea de niñez o en el momento que pasaron en su casa, sea un problema fuerte con su esposo, sus hijos, y vienen en esa posición de quebrantada, en querer buscar solución a sus problemas, querer buscar alivio a su dolor, y lamentablemente vienen a Cristo en esa manera equivocada. Aceptan a Jesucristo de la manera equivocada porque lo aceptan mediante su dolor, mediante su problema y no mediante el dolor del pecado. No sé si me explico. Venimos a Cristo, muchas personas vienen a Cristo, venimos a Cristo de la manera equivocada. En vez de el arrepentimiento verdadero es aquel que
que sufre, que se ha dado cuenta de cómo había ofendido a Dios en su manera de vivir. Como ellos, dice que en otra versión se compugieron y exclamaron, ¿qué haremos? Porque se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se dieron cuenta de que la vida que habían llevado no era de la manera que ellos creían. Ellos habían vivido de una manera que habían ofendido a Dios. Pedro fue muy claro, ustedes asesinaron a Jesucristo, los entregaron a manos de gentiles, a soldados, para que lo asesinaran. Mas ellos dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y ellos sintieron ese dolor por el pecado que habían cometido, el cual les dio ese arrepentimiento. El Señor les dio ese arrepentimiento verdadero para salvación. Pero hoy en día, en vez de que vengan al Señor en la manera correcta del arrepentimiento verdadero, a causa del dolor de su pecado, vienen al Señor porque motivos de su dolor íntimo acerca de lo que pasaron, sea que los despidieron del trabajo, sea que se acaban de divorciar, sea que tuvieron un problema con sus hijos, y vienen dolidos buscando al Señor de una manera incorrecta, y vienen a Jesucristo y lo aceptan de esa manera incorrecta, del cual después viven una manera cristiana que no honra a Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron que el arrepentimiento verdadero es aquel que reconoce y le duele su pecado, que le duele cómo ofendió a Dios, que le duele que la vida que llevó era ofender a alguien que siempre ha querido el bienestar para uno. No porque, Señor, vengo a ti, acepto a Jesús para que me sanes mis heridas. ¿Por qué? Porque sufrí con mi esposo, sufrí con esto y el otro, y eso y el otro. Y eso lamentablemente es una manera incorrecta. Y es lo que nos están enseñando en las iglesias. Nos están diciendo, no vengan al altar si solamente vienen para recibir sanidad de un dolor que recibieron por causa del hombre. Si vienen al altar es porque están reconociendo que han ofendido a Dios, que han hecho lo malo ante sus ojos y que están dispuestos a dejar todo por Él, a vivir por Él. Pero no porque tuvieron un problema, no porque están pasando lamentablemente por una pérdida y lo hemos confundido. Y sé que también tiene mucho que ver con lo que hacen en las iglesias, con las alabanzas, las luces y todo eso. Eso contribuye a las personas a sentirse más quebrantadas, pero no en la manera correcta, quebrantados por el pecado, sino que se sienten más emocionalmente, sentimentalmente tristes, y creen que eso es arrepentirse y recibir a Jesús. Y así hay muchas iglesias llenas de esas personas que supuestamente dicen cristianas, pero aceptaron a Jesús de una manera incorrecta, no de la manera correcta. El significado claro del arrepentimiento siempre ha sido un cambio en la actitud del hombre hacia Dios, que da como resultado una transformación moral de la conducta del individuo. Recuerden que después de que una persona recibe ese arrepentimiento de Dios genuino, sus vidas son cambiadas, transformadas. Sus vidas ya no son las mismas. No tienen que ser las mismas. No puede seguir siendo las mismas. Las vidas de cada creyente que ha recibido, que ha reconocido, que ha pecado, que ha ofendido, que ha estado viviendo de una manera que ha desagradado a Dios, tiene que dejar de vivir como lo estuvo haciendo anterior. Ahora su vida se trata de servir a Dios, de agradar a Dios, de honrar a Dios, de servirle a Dios, de estar diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Qué necesito hacer? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Porque yo quiero cumplir tus propósitos. Eso es la transformación verdadera de un creyente que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador desde el inicio. Desde el momento que esta persona recibe a Jesucristo verdaderamente, Dios le da una nueva naturaleza, una nueva vida, el cual su viejo hombre ha quedado crucificado. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, por favor.
Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 10. Romanos capítulo 6, del 3 al 10. ¿Están listos ahí para que me sigan? Dice así: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Nosotros, como el viejo hombre, en el momento que uno recibe a Jesucristo de la manera correcta, nosotros hemos muerto. Hemos muerto con Cristo en la crucifixión. El viejo hombre ha quedado crucificado. Entiendan esto. Tu forma como era anterior, después de venir a Cristo, esa forma como tú eras que ofendía a Dios, ha quedado crucificado con Cristo. Ya no tienes que volver a ser la misma persona. Ya no puedes volver ya no puedes volver a ser esa persona que eras antes. Porque entonces, ¿qué nos dice eso? Si estamos actuando de la misma manera como lo hacíamos antes. Que ese arrepentimiento que tuviste no fue verdadero. Tienes que examinarte, decir: Señor, si tú has puesto esta nueva naturaleza en mí, que es tu naturaleza, que viene de lo alto, ¿por qué sigo actuando de la forma que a ti te sigue ofendiendo? Entonces, Señor, aquí hubo algo que no estuvo bien, porque sigo actuando en la manera que te ofendo. Entonces, no hubo un arrepentimiento verdadero. Por lo cual, debemos nosotros examinarnos, decir: Señor, ¿sabes qué? Perdón, sigo ofendiéndote. Porque tu vieja naturaleza no murió. Solamente tú, tal vez, como les dije del principio, a través de un problema, de una circunstancia, creíste haber recibido ese perdón de Dios, ese arrepentimiento, el cual no fue así. Fue tan solo tus emociones que te engañaron, tus sentimientos que se involucraron y te hicieron creer que tu vida había sido transformada. Pero por tus frutos demostraron todo lo contrario. Tus frutos siguen siendo perversos, siguen siendo malos, sigue siendo esa vida mala que llevabas, que sigue constantemente ofendiendo a Dios. Y eso es lo que nos ocasiona cuando en verdad no recibimos ese verdadero arrepentimiento de Dios. La naturaleza no regenerada del creyente. La palabra griega para viejo no se refiere a viejo de años, sino a algo desgastado, inútil. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y la vida que ahora disfrutamos es una vida nueva dada por Dios. Es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Es lo nuevo que Dios ha depositado en nosotros, lo cual Dios ya nos equipó desde el momento en que tu arrepentimiento fue verdadero. Dios te equipó con todo lo necesario, como lo dice en Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, con todo lo necesario. Ahora, al verdadero creyente, el que verdaderamente fue arrepentido, que recibió ese perdón, empieza a desarrollar lo que Dios ha puesto en él. El arrepentimiento siempre implica una vida cambiada, renunciar al pecado y hacer lo recto, lo correcto de ahí en adelante. El Señor declaró a través de Ezequiel: cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. O
sea, por lo que tú haces, si tu arrepentimiento fue verdadero, por ello vivirás, por la justicia que Dios ha puesto en ti a través de aquel que murió en la cruz. El profeta Oseas imploró: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová. Decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Después de la advertencia que Jonás hiciera a los ninivitas, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vino ese arrepentimiento verdadero en los ninivitas, cuando Jonás les dio esa advertencia profunda de lo que Dios iba a hacer con ellos. El rey a todos ayunaron, se inclinaron, se echaron polvo en su cabeza como una demostración de humillación de que estaban arrepentidos, y Dios les perdonó. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento fue genuino, fue verdadero, y Dios no hizo lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios prometió: el que se vuelva de su mal camino, Dios lo perdona. Por eso, de eso se trata el verdadero arrepentimiento, el cambio de vida. Una vida transformada, una actitud diferente, una manera de pensar diferente, una manera de ver la vida diferente, una manera de cómo tratamos a nuestros prójimos diferente. Es una manera en que nosotros dejamos de preocuparnos por nosotros y ahora preocuparnos por nuestro prójimo. Los rabinos fieles en aquel tiempo habían enseñado que uno de los pasajes más importantes de las Escrituras era donde dice Isaías, capítulo 1, 16-17. Dice: lavaos y limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, se trata ahora de dejar nuestra forma de vivir, nuestra forma de cómo éramos antes, y empezar ahora, por esa misericordia que Dios tuvo por nosotros, empezar a hacerlo ahora por tu prójimo. Ahora ya se trata del bienestar de tu prójimo. Por eso Pablo a los corintios, que ya ves que los corintios tenían estaban equipados con todo. Había divisiones, problemas, se peleaban por los dones más importantes, había inmoralidad sexual, tenían el conocimiento de las Escrituras, pero no tenían el entendimiento correcto de las Escrituras. Ellos estaban olvidando algo tan importante: el amor. En el capítulo 13 de 1 Corintios, él dice: ¿sabes qué? Yo les voy a enseñar algo más importante, es el amor. ¿De qué te sirve hablar en lenguas angelicales? ¿De qué te sirve hacer las mejores obras? ¿De qué te sirve hacer todo lo que tú quieras si no tienes amor por tu prójimo? Porque no tenían el entendimiento correcto acerca de las Escrituras, acerca del segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que las iglesias no están entendiendo acerca de las Escrituras. Porque, como les he dicho, no tienen una comprensión correcta del Evangelio. No han entendido el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Si amamos a Dios, como decimos, con todas nuestras fuerzas, entonces también estaremos amando a nuestro prójimo. Y eso, cuando estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas, eso nos hace no adulterar, no cometer adulterio, no mentir, no asesinar, no faltar respeto a nuestras madres. O sea, eso es lo que hace. Yo no voy a dañar a mi prójimo porque amo a Dios. Y ese es un verdadero cristiano. Si amas a Dios como dices, si tu arrepentimiento fue genuino y verdadero, ya no buscarás ofender a nadie. Ya no buscarás odiar a nadie. Ya no buscarás causarle dolor a alguien. Ya no buscarás causarle dolor a tu esposo o a tu esposo. ¿Por qué? Porque has amado a Dios de la manera correcta. Y ahora tú estás amando también a tu prójimo de la manera correcta. La palabra de Dios fue muy clara desde el Antiguo Testamento: amaremos a nuestros enemigos, oraremos por ellos.
Un teólogo llamado Erich Sauer hablaba del arrepentimiento como una acción triple. En el entendimiento significa reconocer del pecado. En los sentimientos significa dolor y pena. Y en la voluntad significa cambiar de manera de pensar. Wow. El verdadero arrepentimiento implica, en primer lugar, comprensión y entendimiento profundo. Conciencia intelectual de la necesidad de limpieza. Y cambio moral y espiritual. Es lo que nosotros debemos entender, tener una comprensión correcta de lo que es el pecado, de lo que es ofender a Dios. Y debemos entender que eso no debe estar no más en nuestra mente. Debe ser quitado. De una manera debes decir, ¿sabes qué? Tú ya no tienes cabida en esta mente, no más vas a ofender a nuestro Dios. Y ponerlo en acción. No solamente decirlo, sino ponerlo en acción. Reconocer el pecado personal es el primer paso importante. Pero si es inútil, incluso peligroso, porque tiende a hacer que el individuo crea que lo único que necesita es reconocer. No solamente porque tú reconozcas que has ofendido a Dios, reconocer que has pecado, quiere decir que ya te has arrepentido. Muchos reconocen, sí es cierto, ofendí a Dios, sí es cierto, he pecado, pero no han cambiado su forma de vivir y siguen actuando de la misma manera como el viejo hombre. Un faraón endurecido admitió su pecado. Éxodo 9:27. Un indeciso Balaam admitió el suyo. Número 22:34. Un codicioso Acán también reconoció su pecado. Y un Saúl poco sincero confesó el suyo. Mas no hubo arrepentimiento verdadero. El joven rico que le preguntó a Jesús cómo tener vida eterna se alejó triste, pero no se arrepintió. Lucas 18:23. Incluso Judas, desesperado por haber traicionado a Jesús, comentó a los principales sacerdotes y ancianos: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Pero no se arrepintió. Lo confundió con el remordimientos. Y muchos así es lo que entendemos. Confundimos el arrepentimiento verdadero con nuestro remordimiento por el castigo o por lo que Dios nos pueda hacer. Y decimos que somos cristianos, pero de la manera equivocada. No estamos actuando de la manera correcta como Dios nos lo pide. Todos esos hombres reconocieron su pecado, pero ninguno de ellos se arrepintió. Experimentaron lo que Pablo llamó, lo que dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. Quiero que me acompañen para que lean conmigo ahí. 2 Corintios, capítulo 7, versículo del 10 al 11. Dice: la tristeza del mundo, más adelantito ahí en el mismo versículo, la tristeza del mundo que produce muerte, en vez la tristeza que es según de Dios, que produce arrepentimiento. Recuerden, tus remordimientos, tu dolor por cuestión de lo que hiciste, por consecuencias de algo que vas a pagar, te sientes, hoy me van a meter a la cárcel, voy a pagar esto, voy a sufrir por esto, por esta consecuencia. Eso produce es una tristeza que produce muerte. Porque eso no te conduce, eso no te da vida, eso no te acerca a Dios. Pero cuando Dios da una tristeza, un arrepentimiento verdadero, eso conduce a tu salvación, a la vida eterna. Por eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que confundimos nuestra tristeza, confundimos nuestras emociones y sentimientos, y venimos a Cristo en esta manera equivocada, creyendo que fue el arrepentimiento que obtuvimos fue genuino, mas no fue genuino, fue solamente un acto de tristeza, de emociones, y que te hizo creer, te hizo pensar que era un arrepentimiento verdadero. Mas su vida después del servicio, después de un día, 2 días, después que la emoción se fue, después que
Esas luces ya no están en tu casa, las luces ni el pastor que hablaba bien bonito ya no está ahí. Se te ha olvidado. Y te has vuelto a inclinar a tu vida que llevabas. Ofendiendo nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque tu vida no fue transformada. No fue ese arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero incluirá un sentimiento profundo de maldad y de haber pecado contra Dios. Es lo que produce ese arrepentimiento verdadero. Yo creo que muchos no lo entienden esto. El verdadero arrepentimiento te duele. Como esos hombres que se compugieron. Exclamaron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Pidan perdón. Y sean bautizados. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento. David empieza su gran salmo clamando: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. ¿Te fijan el dolor de David? Ese arrepentimiento verdadero de lo que había hecho. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque he pecado, he hecho lo malo contra ti, te he ofendido. Sigo viviendo de una manera que no es correcta. Solamente, Señor, hago que tu nombre sea blasfemado por mi causa. Tu nombre es pisoteado por mi causa. Y estoy arrepentido. David no solo vio claramente su pecado, sino que sintió profundamente su necesidad de librarse de él. En otro salmo declaró: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Wow. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, pidiendo perdón. Sintiendo dolor profundo porque había ofendido a su Dios. Ese dolor es el que debemos sentir todos nosotros cuando venimos por primera vez a Cristo. Y no solamente cuando venimos solamente a Cristo, sino todos los días, porque todos los días pecamos contra nuestro Dios. No somos buenos en ningún momento. Todos los días hacemos lo malo ante sus ojos. Todos los días no caminamos de acuerdo como Dios quiere, por el cual debemos nosotros pedirle perdón y buscar su dirección todos los días. Buscar, pedirle al Señor que se haga su perfecta voluntad en nuestra vida todos los días. Y eso es a través de su palabra. El dolor del verdadero arrepentimiento es como el de David. Se trata de dolor por ofender a un Dios santo. No solo de remordimiento por las consecuencias personales de nuestro pecado, o tristeza por ser descubiertos, o por sufrir privaciones o disciplina a causa de nuestro pecado. No es dolor piadoso y no tiene que ver con el arrepentimiento. Que solamente son remordimientos a tus consecuencias. Y muchas veces eso nos hace a nosotros confundir lo que es el arrepentimiento verdadero con nuestro remordimiento de las consecuencias que vamos a pagar. Ah, hice esto, Dios se va a enojar. Pero no sentimos ese arrepentimiento como David. Sentir el dolor profundo, humillarte delante de Dios, pedir perdón. Ese tipo de dolor no es más que remordimiento por uno mismo y no por Dios. Simplemente es algo que se suma al pecado original. Incluso reconocer el pecado y sentir que ofendiste a Dios no completa el arrepentimiento. Como les dije, no solamente por darte cuenta de lo que hiciste, sino te humillas y le pides perdón a Dios. El arrepentimiento se confiesa y se muestra con hechos, el cual, si este cambio es verdadero, dará como resultado una vida transformada que produce frutos dignos de arrepentimiento. Tras confesar y expresar gran dolor por su pecado contra Dios, David determinó que con ayuda de él abandonaría su pecado y se volvería a la justicia. Dice el Salmo 51, donde estamos leyendo, versículos 10 y 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Wow. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que él por él mismo no iba a poder. Necesitaba de su Dios.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Después de tu arrepentimiento verdadero, ¿qué te toca hacer a ti ahora? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando una persona viene a Cristo de la manera correcta, de ese arrepentimiento verdadero, y tu nueva naturaleza que Dios te ha dado, el único deseo que va a haber en ti desde ese momento es agradar a Dios. De ese momento, ¿qué es lo que quieres hacer solamente? Es servirle a Dios. Ponerte a disposición de tu pastor. Y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? ¿Te has arrepentido? Hoy te toca, más te toca también bautizarte. Si quieres servir en el ministerio. Si quieres hacer todo lo que es correcto delante de tu Dios. Como que recuerden, el bautismo no significa que eso les va a dar salvación. Muchos han bautizado y siguen viviendo como mundanos. El bautismo no significa que ya por ser bautizado tienes ya tu nombre escrito en el libro de la vida. Claro que no. Como les dije, muchos han sido bautizados, murieron bautizados y están en el infierno. Porque vinieron a Jesucristo de una manera equivocada. Vinieron a Jesucristo por los panes y los peces. No vinieron a Él en una posición de humildad, de humillación por su pecado, sino vinieron a Él solamente por lo que Él les pudiera dar, por las bendiciones que Él les pudiera dar, pero nunca vinieron a Él porque lo ofendieron. Y hay muchos así bautizados en el infierno. Hay muchos que estuvieron en el ministerio y están en el infierno porque vivieron engañados. Estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque vivieron de una manera que sus frutos demostraban lo contrario. Y es por lo cual es este mensaje que yo les traigo a ustedes, y a los que me ven a través de las redes sociales. Después del arrepentimiento verdadero, tu único deseo será servir a Dios y ser bautizado. Porque eso nos lo pidió nuestro Señor Jesús. Si me acompañan a Mateo, por favor. Mateo capítulo 28, rapidito. Vámonos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Dice el versículo 18. Mateo 28, 18. Acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la comisión de cada arrepentido verdadero. Cuando tú aceptas a Jesús verdaderamente, de la manera correcta, que le has pedido perdón a Dios porque le has ofendido a alguien que solamente quería el bien para ti. Después de esto, el Señor te dice: bien, ahora, ¿recuerdan al endemoniado que quiso ir con Jesús? No lo dejó ir. No, dijo: ve, da testimonio a tu gente. Fue el endemoniado a dar testimonio, a contarle lo que Jesús hizo por él. Y él apenas ahí se había convertido a Cristo, en ese momento. Y Jesús ya le dio la orden: ve y da testimonio. El arrepentido verdadero y genuino solamente quiere hacer el bien de ahí en adelante. Estamos en una carne no redimida, pero eso ya no tiene el poder absoluto sobre tu vida. Recuerden, ahora el Espíritu Santo es superior en poder, que ahora ya no somos esclavos del pecado. Recuerden que nuestro viejo hombre quedó crucificado en la cruz. Los frutos se ven siempre en la palabra de Dios como un comportamiento manifestado. Cuando vinieron los fariseos y saduceos ante Juan el Bautista para ser bautizados, fue muy evidente que no veía en ellos, que no venían con un arrepentimiento genuino dado por Dios, lo que los fariseos y saduceos profesaban delante de Juan. Juan, al verlos a los fariseos y saduceos que venían a él a ser bautizados, Juan, evidentemente, él sabía lo que ellos eran.
porque eran unos hipócritas y farsantes, como Juan sabía muy bien de eso. Él no había visto absolutamente ninguna evidencia de arrepentimiento verdadero y exigió ver tal evidencia antes de ser bautizados. Al igual que sucede con todos los bautismos desde Juan, ellos debían mostrar pruebas externas de transformación interna. Si tu arrepentimiento fue genuino, tus frutos se van a dar a conocer, van a ser evidentes de tu transformación, de lo que Dios hizo por ti. Entonces, eso va a demostrar, será de testimonio a los alrededores que tu arrepentimiento fue genuino, el cual te lleva al bautismo. Las palabras de Juan a esos religiosos fueron a la vez un reproche y una invitación a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Con eso les estaba diciendo, ustedes no han demostrado ninguna evidencia de eso, pero ahora tienen la oportunidad de arrepentirse de verdad si quieren hacerlo. Y es el momento, como les dije, para ser bautizados. Y esto a ustedes les está llegando al corazón. Si ustedes no están caminando bien con Dios, es el momento de arrepentirse de verdad y hacer las cosas de acuerdo a su palabra y vivir una vida transformada para ser bautizados. Porque de hecho, tus frutos no pueden ser escondidos ante los ojos de tu alrededor. Serán descubiertos, serán demostrados, y menos ante Dios. No podemos venir a un bautismo, ser bautizados y seguir viviendo de la manera equivocada. Seguir viviendo de la manera que sigues viviendo, sin someterse a su voluntad. Muéstrame que se han vuelto de su maldad e hipocresía a la piedad verdadera, con mucho gusto los bautizaré. El arrepentimiento sin fruto es inútil, inservible y significa absolutamente nada para Dios. El bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente y su plena dependencia en el Señor Jesucristo, así como un compromiso para vivir en obediencia hacia Él. Si tu arrepentimiento es verdadero y listo para bautizarte, es porque estás convencido o convencida que tu vida será distinta, que tu vida no será la misma, que iniciarás una vida en Cristo como un esclavo de Cristo, como un siervo de Cristo. Dejarás de preocuparte por ti, te negarás a ti mismo, cargarás tu cruz todos los días y empezarás a servir al ministerio, al Señor. No es solamente bautizarte y seguir viviendo como la vida la siguen viviendo. El bautismo estás indicando que empezarás a vivir en obediencia, empezarás a vivir para el Señor. Dirás, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos traer más almas a Cristo? Porque mi deseo, mi nueva naturaleza me lo pide. Tengo el deseo de servir, tengo el deseo de llevar el Evangelio, tengo el deseo de llevar folletos, tengo el deseo de impartir Biblias, tengo el deseo de servir en el ministerio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Busquemos dirección, busquemos a través de la oración qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Y eso no solamente en el momento que te sientes, en ese momento feliz o emocionado, sino eso debe ser todos los días. Todos los días. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo contribuir, Señor, en el ministerio? ¿Qué puedo hacer, Señor, para que tu evangelio se siga expandiendo? ¿Cómo puedo ayudar al pastor? ¿Cómo puedo ayudar a los que están a cargo, Señor, de la iglesia? El bautismo es un símbolo de que tu vida ha cambiado, de que eres una nueva criatura en Cristo. También expresa la unidad con todos los santos, o sea, con los hijos de Dios, Efesios 2:19. Es decir, con cada persona del miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, tu vida será totalmente distinta, diferente. Ahora tú vivirás en unidad con el ser humano. Buscarás la paz con el ser humano. Serás pacificador, trayendo personas a Cristo.
El bautismo en agua expresa esto y más, aunque el agua no es lo que te salva. Por el contrario, somos salvos por gracia, mediante la fe y no por obras. Efesios 2, 8 y 9. Somos bautizados porque nuestro Señor lo ordenó. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El bautismo en agua es para los creyentes. Antes de ser bautizados tenemos que creer que somos pecadores y que necesitamos la salvación, que necesitamos el perdón de Dios. Romanos 3:23. También debemos de creer que Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para asegurar nuestro lugar en el cielo. 1 Corintios 1 al 4. Cuando nos volvemos a Jesús pidiéndole que perdone nuestros pecados y que sea nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, esa nueva naturaleza que viene a tu vida. Nuestra salvación eterna está garantizada y comenzamos a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo. 1 Pedro capítulo 1, 3, 5. En ese momento, de acuerdo a las Escrituras, estamos preparados para ser bautizados. En el momento que tú has reconocido que has ofendido a Dios y que estás dispuesto a dar tu vida, a negarte a ti mismo, a dar tu vida por tu prójimo, a servir a tu prójimo, a amar a tu prójimo, a imitar los pasos de Jesús, estamos listos para ser bautizados. Porque estás dispuesto a servir, a dar. Como dice la palabra, es mejor servir que dar. Puesto que estamos completamente sumergidos, dice, nuestra salvación eterna está garantizada. 1 Pedro capítulo 1, 3, 5. En ese momento, de acuerdo a las Escrituras, estamos preparados para ser bautizados. Puesto que estamos completamente sumergidos en el agua, se simboliza la sepultura. Cuando nos sumergimos en el agua, simboliza la sepultura con nuestro Señor. Somos bautizados en su muerte en la cruz y somos esclavos de nuestra... ya no somos esclavos de nuestra naturaleza o de nuestro pecado. Romanos 6, 3, 7. Recuerden que nuestro viejo hombre queda sepultado en la cruz. Cuando nos sumergimos en el agua, es símbolo que hemos muerto para nuestra vieja naturaleza. Cuando salimos del agua, simboliza que hemos resucitado espiritualmente con Cristo. Que nuestra vida ahora está unida a Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo. Ahora nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora nos hacemos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Ahora ya no está en buscar tus comodidades, ya no está en tomar tus propias decisiones, sino ahora buscar las decisiones que Él tiene para ti, los propósitos que Él tiene para ti. Ya no se trata de ti. En el momento que tú decides bautizarte, en el momento que tú te arrepientes de verdad y eres bautizado, ya no se va a tratar de ti. Ya no se va a tratar de buscar tu bienestar, sino el bienestar de los demás. Como les digo, cuando salimos del agua somos resucitados simbólicamente, levantados de una nueva vida en Cristo para estar con Él para siempre, nacidos en la familia de nuestro amoroso Dios. Romanos 8:16. El bautismo en agua ilustra también la limpieza espiritual que experimentamos cuando nos bañamos. Recuerden, cuando nos ensuciamos, digamos que nos ensuciamos con lodo o cuando estamos sucios, nos bañamos, nos limpia, ¿no? Es lo que simboliza también el bautismo en agua. De igual manera, el Espíritu Santo purifica nuestros corazones cuando confiamos en Cristo. El hecho de que el bautismo en agua no es un prerequisito para la salvación se aprecia mejor cuando recuerdan al ladrón que fue crucificado junto con Jesús, que Dios le perdonó. Él no fue bautizado. No tuvo la oportunidad de ser bautizado, pero más Dios lo bautizó con su muerte. Dios se lo llevó en ese momento. Por eso muchos se han bautizado y están en el infierno, lamentablemente. Porque el bautismo no significa que eres salvo. El bautismo es un símbolo. Es una demostración de que tú te has arrepentido de verdad y estás dispuesto a vivir en la vida que agrada a Dios. Este ladrón confesó ser pecador, reconoció a Jesús como su Señor mientras moría en la cruz junto con Él.
El ladrón pidió salvación y sus pecados fueron perdonados, a pesar de que nunca experimentó el bautismo en agua. En ese momento el ladrón fue bautizado espiritualmente en la muerte de Cristo y luego fue resucitado en la vida eterna por el poder de la palabra de Cristo. Hebreos 1:3. Los cristianos deben ser bautizados como resultado de la obediencia y por amor a nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:15. El bautismo en agua por inmersión es el método bíblico del bautismo por causa de su representación simbólica de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Simboliza de la muerte, sepultura de la resurrección de Cristo. Es lo que representa el bautismo. Solamente a través del verdadero arrepentimiento el Espíritu Santo puede regenerar, transformar, hacer madurar a una verdadera vida espiritual de un creyente. Si tu vida no es genuina en Cristo, si tu arrepentimiento y tu bautismo no fueron guiados por el Señor, si no fueron un arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo no puede, de hecho no está en ti, no puede regenerarte, no puede cambiarte, no puede transformarte, no te puede hacer madurar en ti, no puede hacer crecer en ti los dones que el Dios te ha depositado. ¿Por qué? Porque no está en ti. Y tu vida sigue siendo la misma. Sigues siendo una persona que humilla, que ofende, que insulta a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede producir esos frutos. ¿Por qué? Porque no está en ti. Porque tu arrepentimiento no fue verdadero y el bautismo que tú hiciste tampoco tuvo ningún mérito. ¿Por qué? Porque no fue verdadero. Llegaron a Cristo de una manera equivocada, no de la manera correcta. Por medio del fruto del Espíritu de Dios, el cual da la motivación y el poder para ministrar los dones del Espíritu que nos ha dado para la edificación de nuestros hermanos cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones por primera vez. El fruto del Espíritu, como todo lo de la vida espiritual, viene solo por andar en el Espíritu, o sea, en obediencia absoluta al Señor. Cuando nosotros recibimos ese arrepentimiento verdadero y somos bautizados en Cristo, nosotros ahora nos toca madurar, crecer en la palabra de Dios y ser de testimonio para edificación de otros. Ser testigos de Cristo. Mostrarles al mundo lo que Dios está haciendo por ustedes. ¿Para qué? Para que traer personas a los pies de Cristo a través de su vida transformada, cambiada. Para aquellos que te conocían antes digan, wow, esta persona, ¿por qué ya no es igual? Antes era bien grosero, bien grosera, antes era así. Ahora todo lo contrario, ahora no le gusta participar en nuestras pláticas que ofenden a Dios, que ofenden a Dios. Ahora ella se aleja o él se aleja. Ahora ella no trata de ser superior a su hermano como antes lo era. Antes se creía el más grande, más superior, o antes quería ser el mejor. Ahora trata de ser el menor, ahora trata de servir. Ya no busca llamar la atención. Ahora busca llamar la atención, pero para el Señor. Ahora trata solamente de agradar a alguien que antes se agradaba a sí mismo. Ahora busca la manera de agradar a su Dios. Porque él ya no vive, sino que ahora Cristo vive en él. Ahora él busca solamente agradar a Dios. Un cristiano verdadero es aquel que camina en el Espíritu. Ese caminar en el Espíritu, o sea, de la manera como el apóstol Pablo lo define, como la obediencia diaria a la palabra de Dios y la sumisión al Señor. Lo pueden ver ustedes en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Los cristianos corintios no estaban caminando en el Espíritu, eran egoístas, engreídos, obstinados, motivados por sí mismos, haciendo todo lo que podían para promover sus propios intereses y bienestar. Ellos estaban olvidando de algo bien importante. Tenían todo lo necesario, pero estaban olvidando algo bien importante. El amor. No tenían amor por su prójimo. No les importaba a aquellos que eran débiles en la fe. Ellos solamente se preocupaban por ser los mejores, por tener los mejores dones. Se preocupaban de vivir una vida supuestamente cristiana, pero a su estilo, a su manera. Trayendo, como ya lo habíamos dicho en los servicios anteriores, todas las filosofías, enseñanzas de antes, de los griegos, y las aplicaban en las iglesias, causando divisiones, haciendo cosas que no traía unidad, sino desunía a las personas.
Todo lo que hacían, lo hacían por su propio beneficio, con poca o con nada consideración por los otros. No les importaba a sus prójimos. Se dice que una mujer joven, un pastor lo dice, que con una mujer joven se acercó a él, a su pastor, desesperada y abatida, le dijo: hay un hombre que me dice que está tan enamorada de mí que está dispuesto a matarse si no me caso con él. Es lo que le dijo una mujer a un pastor. Pastor, ¿qué hago? Un hombre dice que se va a quitar la vida porque me ama tanto si no me caso con él. Le dice: ¿qué debo hacer? Le dice a su pastor. Y el pastor le dice: nada, contestó el pastor. Ese hombre no te ama de verdad, solo se ama a sí mismo. Es tan claro, ¿no? Buscaba solamente su propio interés. Si no estás conmigo, si yo no lleno esa satisfacción en mí, o sea, no tiene caso que esté vivo. No le importaba a su prójimo. No le importaba a la persona, porque si verdaderamente la amara, no se hiciera tal cosa, ¿no? Buscara lo que a ella le gustara. Hiciera todo lo que ella lo que fuera el bienestar para ella. Pero le dijo: no, yo me muero. Si tú no te casas conmigo, yo me muero. Buscando su propio yo. Así somos muchos. Esa amenaza no es amor, es egoísmo. El amor que se da a sí mismo. Que amar sin demandar nada. El amor verdadero es que aman sin demandar nada. Amor que está más interesado en dar que recibir. Es dar que recibir. Es tan poco común en la iglesia de hoy como lo fue en los Corintios. Buscaban siempre mi yo, mi propio bienestar, yo primero, antes que ustedes. Eso era el amor, ellos, su amor era para ellos mismos. Era un amor egoísta que buscaba solamente el bienestar. Yo quiero lo mejor, quiero hacer eso, quiero hacer lo otro, sacando a Cristo del ministerio. La razón, por supuesto, que el amor es contrario a la naturaleza humana. Porque ahora la naturaleza que tenemos en Cristo, a través que Dios nos ha dado, ya no se trata de nosotros, sino se trata ahora de tu prójimo. Porque uno se casa, dice: yo me quiero casar porque quiero ser feliz. Ay, qué egoísta también, ¿no? Yo me voy a casar porque quiero ser feliz, quiero tener una familia. O sea, buscando a mi propio yo, buscando mi propio interés. Es decir, quiero casarme para ser feliz a la persona que Dios me dé. Quiero casarme para entregarlo todo a esa persona que Dios me dé. Quiero casarme para ser feliz a mis hijos. Quiero casarme para ser feliz a mi esposa. Quiero casarme para ser feliz esto y lo otro. No, quiero casarme para yo ser feliz. Quiero casarme para yo tener esto o yo tener lo otro, ¿no? Eso es ser egoísta. Buscar mi yo y no buscar el interés de los demás. Por el cual, cuando venimos a Cristo de la manera equivocada, estamos nosotros inclinados a esto. Seguimos buscando nuestro propio yo. Nuestro mundo ha definido el amor como sentimientos románticos o atracción, lo cual no tiene nada que ver con el verdadero amor en los términos de Dios. El ejemplo de la medida suprema del amor es que el amor de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. El amor supremo de Dios, que lo dio a su propio Hijo. A nosotros que no lo merecíamos, lo entregó todo por nosotros. Eso es lo que trae ese arrepentimiento, ese nuevo caminar con Cristo, que lo entregas todo, lo das todo por tu prójimo. Debemos de seguir los mismos pasos de Jesús, que Él murió por personas que no lo merecíamos. Lo entregó todo por personas que no lo merecíamos. Mas aún así, Él lo dio todo, se entregó todo totalmente hasta el final por alguien que al final lo iba a crucificar. Nuestra propia naturaleza pecaminosa, que merecíamos la muerte, deberíamos haber pagado nosotros, mas Él lo entregó todo por nosotros. Y es el mismo amor que nosotros debemos de tener cuando venimos a los pies de Cristo. Es el mismo amor cuando venimos a ese arrepentimiento verdadero y tomamos el paso del bautismo como testimonio de que somos ahora nuevas criaturas en Cristo, de que vamos a vivir una vida que a Dios le agrada. Debemos nosotros empezar a hacer lo que Cristo hacía: entregarlo todo, darlo todo. El amor involucra sobre todo sacrificio. Es sacrificarse a sí mismo por amor de otros.
aún por otros que no se preocupan por nada por nosotros o que pueden incluso aborrecernos o ser nuestros enemigos. No es un sentimiento, sino un acto determinado de la voluntad, el cual siempre resulta en actos determinados de darse uno a sí mismo. El amor es el deseo gozoso y voluntario de poner el bienestar de otros por encima del nuestro. No deja lugar para el orgullo, la vanidad, la arrogancia, el interés personal o la gloria propia. Es una decisión que Cristo nos pide que tomemos a favor de nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que trae el verdadero arrepentimiento. La nueva vida en Cristo. Mateo 5, 44, 45. Si Dios nos amó tanto, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5, 10, Efesios 2, versículo 4 al 7. ¿No deberíamos amar de igual manera a nuestros enemigos con el mismo amor que llevó al Padre a enviar a su Hijo al mundo? Cristo, ¿cómo tanto nos amó? ¿No deberíamos nosotros actuar de la misma manera? A los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. San Juan 13:1. Dios los amó hasta la perfección. Jesús amó hasta el grado de la medida máximo. Amó hasta el límite del amor. Lo entregó todo, lo dio todo. En la última noche con sus discípulos, Jesús se quitó las ropas y comenzó a lavarle los pies, mientras otros estaban preguntándose, ¿quién será más grande en el reino de los cielos? Cuando Jesús estaba lavando los pies. Estaban de una manera, ellos todavía habían tomado, todavía no entendían. Estaban siendo egoístas cuando Jesús iba a ser entregado. Estos discípulos, por no entender, sino que eran egoístas, insensibles, pero Jesús eligió amarlos de manera suprema y los enseñó a amar, no de palabras, sino de hechos. En su acto de bondad les demostró que el amor no es una atracción emocional, sino un servicio generoso y humilde para atender a las necesidades de otros, sin importar cuán humilde sea el servicio o cuán poco se lo merezcan las personas a las que se les sirve. El amor es fundamental en la vida del cristiano, que Jesús dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amado, que también os améis unos a otros. En este conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. San Juan 13, 34, 35. De nuevo dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. San Juan 15, 9. Jesús nos enseñó y lo demostró en los lavamientos de los pies, porque el que ama a su prójimo hace lo que Cristo hizo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 13, 8, 10: no le deben nada a nadie, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no dejen dominar por el deseo de tener, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo: cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daños a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. La falta de amor es lo que está detrás de toda desobediencia al Señor, y el amor es lo que está detrás de toda verdadera obediencia. Con todo lo que hace un cristiano debería ser hecho con amor. 1 Corintios 16, 14. Bueno, si ustedes creen que están listos para ser bautizados, si ustedes están listos y han entendido lo que les he enseñado acerca de que si su arrepentimiento es verdadero, sus frutos son evidentes, sus vecinos a su alrededor se han dado cuenta de que somos verdaderamente hijos de Dios, estamos listos para el bautismo. Estamos listos para representar a Cristo como un embajador, ser sus representantes, empezar la obra con Cristo. Si vamos a tomar este paso, tiene que ver ahora en ustedes ese deseo de servir al ministerio.
de crecer en el ministerio, de contribuir en el ministerio, de ponerse, como dicen a la brecha, decir qué debo de hacer, qué debemos hacer, cómo podemos contribuir, qué podemos aportar, cómo le hacemos, cómo podemos ser de bendición, cómo podemos atraer personas a Cristo. No solamente seguir viviendo como estamos viviendo. Dios nos ha llamado, nos ha dado la comisión de ir y predicar el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo aquello que Jesús nos enseñó. Esa es nuestra comisión. Es una orden. No es si quieres. Dijo el apóstol Pablo, pobre de mí si no hago lo que se me fue dicho. Pobre de mí si no predico. Por el cual ustedes, se los dejo a ustedes, a los que me ven a través de las redes sociales, si van a bautizarse, entiendan esto. Si están listos, si han cumplido, si han venido a los pies de Cristo de la manera correcta, del arrepentimiento verdadero y genuino, entonces están listos para bautizarse y empezar a trabajar en el ministerio. No solamente bautizarse y ya nada pasó. Empezar a trabajar para la obra de Dios. Bueno, pues muchas gracias, que Dios me los bendiga. Y si Dios no lo permite, bueno, para la próxima semana no tendremos servicio, tendremos bautizos. Pero si Dios quiere, pronto estaremos de nuevo predicando la palabra de Dios, si Dios no lo permite. Hasta pronto.